la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad Católica de Costa Rica, la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, el Ministerio de Educación Pública y el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior y el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes conforman el Observatorio Nacional de la Educación Inclusiva, ONEI. Y para conversar sobre la labor que realiza este órgano interdisciplinario e interinstitucional, nos acompaña en el set de Nexos Lady Meléndez, miembro de ONEI y del Consejo Nacional de Acreditación. Además, es docente e investigadora del Programa Latinoamericano de Doctorado en Educación. Muchas gracias, doña Lady, por acompañarnos y bienvenida al programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Gracias. Doña Lady, bueno, cuéntenos qué hace, ¿verdad?, este observatorio, porque tal vez no es un término muy común o que la gente esté familiarizada, ¿verdad? ¿Qué observan o por qué se llama observatorio? Bueno, el observatorio tiene el propósito de vigilar cómo avanza y cuánto avanza la educación inclusiva en Costa Rica. Y con esa perspectiva hace distintas acciones, sobre todo desde el punto de vista de la investigación y también del asesoramiento a quienes tengan a bien, ¿verdad?, acercarse a nosotros para tener mayor conocimiento, sobre todo a partir de los resultados de las investigaciones que hacemos. Y así hemos logrado que distintas instituciones y sectores interesados estén muy cerca nuestro, precisamente con esa misma intención. Y bueno, también conversábamos antes de empezar la grabación que ya hay algunos antecedentes de hace varios años, ¿verdad?, de trabajos y esfuerzos en esta misma línea que realiza ONEI, pero cuéntenos cuál es la necesidad de la cual surgió, ¿verdad?, por qué hacía falta que existiera un Observatorio Nacional de Educación Inclusiva. El observatorio no nace como un observatorio, en realidad nace como una iniciativa de tratar de entender qué era lo que estaba pasando alrededor de la atención educativa para personas en situación de discapacidad originalmente, porque había distintas tendencias en el mundo que nos impactaban de manera directa y no estábamos muy claros, había como una transición y una serie de enfoques tanto desde el Ministerio de Educación como desde los procesos de formación de las universidades, lo que estaba pasando en CONAPDIS, lo que está pasando en los centros de educación especial, etcétera. Entonces necesitábamos ponernos de acuerdo alrededor de lo que estaba pasando. Entonces se convocó por iniciativa de la UNED a una jornada de análisis epistemológico de la educación especial en Costa Rica. A partir de ahí hubo 2 eventos con invitados internacionales también para que nos dieran la visión de lo que estaba pasando en el mundo y en nivel regional también, en América Latina. Y alrededor de todo esto se hizo una discusión, una consulta muy amplia que nos permitió redefinir qué era la educación especial para nuestro país y de ahí en adelante entonces que los servicios y las distintas formas de atención se abrieran con esa nueva perspectiva que nos daba esta definición. Y también me parece muy importante esta labor en el sentido de que funcione como recursos para la exigibilidad del cumplimiento de las leyes, ¿verdad? Porque el derecho a la educación, el tema de la educación especial, de la educación inclusiva, está contemplado en varias leyes de Costa Rica, ¿verdad? Y el derecho de las personas con discapacidad a acceder a educación de calidad y en igualdad de condiciones está contemplado en muchos lugares, pero como usted bien decía, hay que estar vigilantes de si se está progresando, ¿verdad?, en cumplirlo. Sabemos que estamos lejos en la realidad de que las leyes se apliquen al 100%, pero sí, por lo menos ir haciendo medición, ¿verdad?, de cuáles son los fallos o hacia dónde debe ir. También siempre hemos conversado aquí en Nexos cuando hablamos de educación inclusiva, que la educación inclusiva no es ¿verdad?, algo que tiene principio y fin, sino que constantemente hay que estarlo evaluando. ¿Cómo hacer un balance entre entender que es un proceso, ¿verdad?, dinámico y vivo, y no por eso conformarnos con que no hemos llegado a donde quisiéramos porque estamos en el proceso, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo hacer ese balance para que avancemos realmente? Sí, en el caso de
de la educación inclusiva cuando hacemos esa transición y empezamos a entender qué es la educación inclusiva. Además se nos abre un panorama muy importante porque entendemos que no se trata solo de la atención educativa a personas en situación de discapacidad, sino de cómo ofrecer una educación de calidad para todas aquellas personas que históricamente han estado relegadas del derecho a la educación. Entonces, desde esa nueva forma de verlo, empezamos a entender que teníamos que incursionar, además de la parte legal, en todo lo que es la parte ejecutiva, donde hay distintas instancias en el país que trabajan por los derechos de los distintos grupos. Y estaba muy fragmentada esta visión cuando en realidad todos vamos como hacia lo mismo, ¿verdad? Estamos interesados porque todas las personas de este país tengan equidad de derechos en cuanto a lo que es la educación y las incidencias que puede tener la educación en otras áreas, ¿verdad? Entonces, esa es la perspectiva que tenemos y desde ahí entonces apuntamos cuando tenemos que hacer investigación, cuando tenemos que hacer asesoramiento o incursionar en redes internacionales y nacionales, ya lo vamos abriendo desde esa lógica. Y bueno, también, ¿qué servicios podríamos obtener, verdad? Tanto personas que trabajan, docentes, ¿verdad? O instituciones que gustarían tener acceso a saber sobre las investigaciones que realiza ONEI, sobre recibir asesoría, por ejemplo. ¿Qué podríamos obtener o cómo podríamos aprovechar que existe ONEI para también desde nuestro rol en alguna institución, ¿verdad? Nosotros también pues acceder a esa información que ustedes están trabajando. Sí, en este momento nuestra intención es conformarnos o consolidarnos más como un grupo investigador. Entonces, esos productos de investigación están divulgados en distintas bases de datos, con colocar ONEI como clave de buscador, pueden acceder a las distintas investigaciones que hemos hecho y también al contacto y por si desean recibir algún asesoramiento o capacitación. En este momento, la última investigación que realizamos fue precisamente sobre capacitación, porque se nos decía desde el Ministerio de Educación y desde otras instancias capacitadoras en las universidades que ellos dan capacitación en inclusión, pero que siempre los docentes vuelven a solicitar capacitación en inclusión. Entonces, como que no cala, como que hay algo que no termina de llegar, sobre todo a las aulas o al momento propio de la entrega de la educación. Entonces hicimos una investigación que resultó en aspectos muy interesantes sobre qué hay que cambiar en las formas de ofrecer esa capacitación para que realmente llegue a los docentes. Y participaron distintas instancias capacitadoras. Entonces ellos tanto dando información como a la vez siendo receptores de los resultados y beneficiarios a la vez de esos resultados para que ellos mismos puedan transformar sus prácticas y lograr una metodología más efectiva en el campo de la educación inclusiva, por ejemplo. Entonces hacemos una combinación entre la investigación y el hacer para que realmente vaya transformando la realidad de todas las personas. Así es, le agradezco muchísimo, doña Lady, que nos haya venido a contar un poquito, ¿verdad?, sobre el Observatorio Nacional de Educación Inclusiva, que así lo encuentra en Facebook, si usted quiere ahí buscar el correo electrónico, el contacto y también pues ver las publicaciones que realiza el Observatorio en redes sociales para mantenerse conectado con todo este desarrollo de investigación que se ha estado haciendo. Muchas gracias, doña Lady. Con todo gusto, muchas gracias a ustedes por la oportunidad.